Hola, continuamos con el eje 3 dedicado a resistencia docente al cambio y voy a retomar el texto de Joaquín Paredes Laura que hablé un poquito de él en la clase que tuvimos esta semana y voy a continuar con el texto de José Luis Córica que también más o menos es bastante introductorio. Después, durante las clases la semana que viene vamos a hablar de casos concretos, pero esta vez nos vamos a mantener en un nivel bastante superficial, más bien conceptual. Así que como había dicho en la clase anterior, que presencial, Paredes Labra habla de la resistencia al cambio desde diferentes perspectivas. Se puede pensar la resistencia entonces como positiva o negativa, ¿no? Por ejemplo, cuando se consideraba en los 90 los cambios en las políticas socioeducativas, se pensaba la resistencia como una actitud positiva dentro del cuerpo docente, o se lo identificaba con actitudes positivas porque tenían que ver con aguantar los embates de estas reformas que no eran vistas como positivas, como beneficiosas para el sistema educativo, para los chicos en particular, porque estaban relacionadas con políticas neoliberales de vaciamiento del Estado y por lo tanto la resistencia a este tipo de reformas era visto como algo positivo, como algo bueno, ¿no? Como que el centro educativo, como la escuela o la institución educativa era vista como una trinchera donde se aguantaba y donde se trataba de hacer lo mejor posible en contra de este tipo de cambios. Ahora estamos pensando entonces la resistencia al cambio de forma negativa porque se piensan que los cambios que estamos experimentando en este momento son cambios positivos, que están relacionados con diferentes métodos pedagógicos y didácticos, diferentes formas de vincularse en la institución relacionado con la inclusión de los alumnos, con el paradigma de la diversidad y también con la integración de las nuevas tecnologías a nuestro ámbito cotidiano educativo. Entonces, bueno, sobre todo José Luis Córica va a hablar de los cambios tecnológicos y de la resistencia al cambio en ese aspecto, pero Paredes Labra se va a mantener a un nivel bastante más general. Y para hacerlo rápido, porque esto yo ya lo mencioné en la clase pasada, él va a citar, Paredes Labra va a citar a Serafina Antúnez y va a decir que el centro educativo es la unidad de cambio, que se necesitan personas comprometidas con este centro educativo para que exista el cambio. Estas personas comprometidas le vas a llamar agentes de cambio y ellos necesitan autonomía y poder para convertirse en actores sociales. Es necesario un motor interno que dinamice los procesos de cambio, de lo contrario no se pueden dar, y el cambio depende más de iniciativas individuales o colectivas que de las reformas legislativas. Entonces acá hay dos cuestiones claves que él va a mencionar. Por un lado, el papel predominante de los docentes como actores sociales, como individuos capaces de tomar una posición en el entramado de decisiones y que implica la puesta en práctica de nuevas políticas socioeducativas. O sea, estas nuevas políticas socioeducativas se concretizan, se materializan en el accionar cotidiano de los actores sociales. Por lo tanto, si estos actores sociales se niegan o resisten a este cambio, las políticas socioeducativas no pueden llevarse a cabo. Y por el otro lado, el foco lo pone en la cultura escolar, que son los valores, normas y orientaciones sobre la enseñanza a los estudiantes y la escolarización compartidos por todos sus miembros. Los miembros pueden tener diferentes grados de compromiso con la institución, cuanto mayor
¿sí? Cuanto mayor antigüedad tengan dentro de la institución y mayor autoridad hayan construido dentro de la institución, más resistentes a los cambios van a ser, porque está la idea de que los cambios estarían en contra de los valores y las tradiciones de la institución. Por lo tanto, no es una resistencia al cambio percibida como algo negativo desde los miembros, sino que es justamente todo lo contrario. Intentan legítimamente preservar los valores y las normas de esa institución de la forma en la que ellos lo aprendieron. Entonces, justamente a eso apunta Paredes Labra, que las reformas educativas no se pueden llevar a cabo y que no sirven para generar procesos de cambio estructurales si no tocan los valores centrales de la cultura escolar, si no generan los conflictos necesarios para que esos cambios ocurran y si se generan los conflictos, que se gestionen bien por parte de la institución, que el consenso sea real y no aparente, y que los docentes no consideren que los problemas sociales son externos al centro, sino que tienen que ver cómo hay una relación estrecha entre aquellos problemas que las reformas educativas intentan solucionar y la forma en la que se está trabajando en el centro. Entonces esto ya lo habíamos hablado, así que no voy a seguir ahondando en estas cuestiones. Sí voy a irme de lleno al texto de José Luis Córica, porque su investigación más bien va a ser bibliográfica, va a hacer lo que se llama un estado del arte, donde recopila todas las investigaciones que hay hasta el momento sobre la resistencia al cambio de los docentes en particular, porque si estamos pensando que el docente es el motor de cambio y se lo piensa como un mediador cultural, como vamos a ver también después en otro texto, tenemos que poder identificar cuándo estos docentes están siendo resistentes. Y muchas veces los docentes mismos ni siquiera saben que están teniendo actitudes de resistencia al cambio y que justamente son sus propias actitudes o sus formas de trabajar cotidianas las que ralentizan las transformaciones institucionales necesarias para que se lleven a cabo estas políticas socioeducativas. Y bueno, se pone mucho el foco también en la percepción que tienen los docentes y los directivos en sus propias actitudes, su propia forma de trabajar y cómo reaccionan ellos mismos a los cambios, a cómo se les presentan los cambios y si creen que realmente estos cambios son necesarios o no son necesarios. Entonces muchas veces esta resistencia al cambio no es visible y ni siquiera es autopercibida como resistencia. Entonces una de las formas de enfrentar el problema de estos obstáculos a las transformaciones socioeducativas está en primer lugar autodetectar dónde está la resistencia, si es que tenemos actitudes resistentes y por qué las estamos teniendo. Esta ¿cómo se dice?, forma de detectar la resistencia no va a aparecer sola, sino que tenemos que forzarnos a buscar en nosotros mismos dónde está esa resistencia, y a veces no se va a hacer de forma voluntaria, sino que tienen que aparecer los que se llaman los gestores del cambio para forzar al docente a reevaluar sus actitudes, sus formas de trabajo y que realmente se den cuenta si están siendo o no resistentes. Ya sea que resistan al cambio o no resistan, pueden convertirse en actores sociales cuando se posicionan y actúan más allá de lo esperado. Si se espera que un docente vaya de acuerdo a las políticas socioeducativas siempre, eso es como
irreal, ¿no es cierto? Porque justamente José Luis Corica va a hablar de eso. Todos los cambios siempre van a generar una resistencia. Entonces, considerar que en una institución que no va a haber un grupo de docentes o los mismos directivos o los padres o también los alumnos que no se vayan a resistir de alguna manera, por alguna razón, a estos cambios, sería irreal. Por lo tanto, la resistencia tiene que ser uno de los factores dentro de la planificación de estas transformaciones adentro de la institución. Entonces, en primer lugar, tiene que haber una planificación, una programación del cambio, no se puede dar así nomás, o con un cursito o una jornada de actualización, ya con eso ya está. Bueno, no, es una planificación que tiene que estar a corto plazo y a largo plazo, gradual, para que se vaya cambiando justamente gradualmente la cultura escolar y los individuos vayan dándose cuenta cuál es la posición que van a tomar ahí, de qué forma van a actuar y si realmente su resistencia al cambio no proviene de la incertidumbre y del miedo, más que de las razones oficiales que dan, que pueden llegar a ser excusas o simplemente reproducir otros discursos que escucharon acerca de eso, pero no están seguros realmente de lo que significa esas transformaciones. Entonces, los docentes son, para empezar, agentes sociales, como ya habíamos visto, que están idealmente formados para reproducir un sistema de trabajo. Pero al mismo tiempo, el sistema educativo está constantemente de reforma en reforma. Así que ahí hay una contradicción en el mismo sistema de formación, porque necesariamente la formación docente tiene que acostumbrar a los docentes a seguir un sistema de trabajo que se lo muestra como inamovible, como estable. En el momento en el que el docente es formado, no se está planteando que ese sistema va a ser transformado. Así que ya desde el vamos, a los docentes se los forma para reproducir un sistema considerado idealmente como estable, cuando se sabe que nunca va a ser estable el sistema educativo y siempre va a estar de reforma en reforma. Entonces, estas demandas cambiantes producen temor e incertidumbre por la idea de perder algo valioso conocido y también con la promesa de ganar algo que desconocen, que ni siquiera saben qué es eso que van a ganar. Se supone que los cambios son positivos y son para mejor, pero no entienden a qué van esos cambios y por qué y qué es lo que van a ganar con eso. Entonces, ya desde la formación te empiezan a inculcar la idea de que te vas formando tu identidad profesional y que esa identidad profesional después puede llegar a estar en juego cuando aparecen estas innovaciones o estos cambios socioeducativos. Entonces, se supone que el origen de la resistencia está cuando se percibe el cambio como una amenaza directa, ya sea a tu personalidad, a la cultura institucional o a tu autopercepción de eficacia. O sea, lo va a dividir en estas tres cuestiones. Y bueno, cuando se trata de la personalidad, por ejemplo, van a hablar de cuestiones psicológicas, emocionales y de la construcción identitaria de los docentes. Entonces acá vamos a conectar un poco lo que habíamos visto en el eje anterior, cómo la construcción identitaria del docente también tiene que ponerse en juego en estos cambios socioeducativos, cuando se piensa en el paradigma de la diversidad y poder respetar la identidad de todos y construir un espacio donde puedan desarrollarse las identidades de todos los alumnos, no se está pensando en qué cambios tienen que sufrir las identidades de los docentes para poder llevar a cabo justamente esas nuevas políticas socioeducativas de inclusión. Porque la construcción del docente
se va cada vez solidificando más en cierta idea fija, estereotipada de profesionalismo docente, que apenas entran en el trabajo y se enfrentan con estas nuevas transformaciones, sienten que están perdiendo todo eso que pudieron construir durante su formación. Entonces está la sensación de pérdida, de duda, de incomodidad, de incertidumbre, sensación de incapacidad. Y esto amenaza justamente a su identidad, a sus actitudes, a sus creencias, lo que hace que tengan menos confianza en sí mismos, pero normalmente no se reconoce todas estas cuestiones psicológicas, personales, individuales, internas, sino que se trata de culpar a otros factores externos, que muchas veces también son los culpables de que estos cambios no se puedan llevar a cabo. Como por ejemplo cuando no hay una buena planificación o una buena gestión por parte de la institución y entonces se van sucediendo las reformas educativas con malas experiencias y malos resultados que finalmente nunca pueden llevarse a cabo. Entonces los docentes que más tiempo están en la institución ya han sufrido varias de estas reformas y se les genera una coraza de descreimiento y de poca confianza, porque siente que esos cambios, primero que son impuestos, no ven cómo los cambios realmente están respondiendo a las necesidades de su institución. Muchos pueden considerar que su institución no tiene ningún problema en esos aspectos y que el cambio viene desde arriba sin ninguna razón, por lo tanto son innecesarios, o que si consideran que son necesarios los cambios, se está llevando a cabo de forma inadecuada o incorrecta por parte de los directivos o de aquellos agentes a cargo de implementar esas políticas. Entonces, esas actitudes pueden ser percibidas como resistencia por parte de los gestores del cambio, o sea, los directivos o los capacitadores. Muchas veces llaman a capacitadores externos por cuestiones, por ejemplo, tecnológicas, cuando se hacen los cursos de robótica. Y esos mismos capacitadores son los que ven resistencia en sus docentes, en aquellas personas que tienen que capacitar. Pero los capacitados no sienten que están generando resistencia, sino que están intentando mantener aquellas cuestiones, aquellos valores, aquellas formas de trabajo, creencias, en fin, toda una cultura institucional que tardaron mucho en construir, con la cual están muy comprometidos, que también les dio un status quo, que les dio privilegios, que les dio una autoridad, estatus, y por lo tanto no quieren perder eso. Pero lo están haciendo desde un lugar que ellos consideran muy legítimo, que es poder mantener la esencia de la institución, lo que esa institución es, ¿no?, en cuestiones identitarias. Y esos cambios se sienten también como una amenaza a la identidad colectiva de la institución, y como su identidad profesional está tan ligada a esa construcción, por lo tanto también se ven amenazados ellos mismos. O se lo puede decir al revés, como se sienten amenazados ellos mismos y están conectados de forma muy profunda con la institución, pueden sentir también que esa amenaza es para la institución. Por lo tanto, van a estar en contra de esos cambios. O de la institución y de la comunidad educativa en general, sino solamente ya sabemos que la cultura institucional no tiene que ver con el establecimiento, sino con las relaciones internas que se dan entre los diferentes agentes sociales. Bueno, por el otro lado, entonces, ya hablamos de la cultura institucional y esta necesidad de que exista un balance entre tradición e innovación. Y que justamente no todos los miembros se resisten de la misma manera. Es más probable que los nuevos miembros se resistan menos a que los miembros con mayor antigüedad, los que tienen mayor antigüedad, y sobre todo si tienen ya una titularidad o tienen alguna plaza que de por vida, digamos, que es vitalicia para ellos. Bueno, eso suelen sentirse mucho más amenazados que los más jóvenes
que además vienen con ciertas actitudes de innovación y de creatividad y con las ganas de cambio, porque bueno, también eso es una cuestión identitaria de los profesionales más jóvenes en contraposición con los más viejos. Así que es mucho más probable que la resistencia al cambio provenga de los más antiguos. Esto se ve en particular con las nuevas tecnologías, que bueno, ya no son tan nuevas, y que se viene hablando de la integración de las nuevas tecnologías en la escuela hace muchos años, hace décadas. Pero muchos profesores preferían no integrarla y como no veían la necesidad absoluta de integrarlas, entonces podían tirarlo para adelante. Después ocurren estas cosas como una pandemia y todos tienen que volverse digitales, todos tienen que lograr manejar una plataforma, el celular, grabar sus clases y muchos se encuentran con que son incapaces de hacerlo o no incapaces, sino que se autoperciben como incapaces porque desconocen las herramientas, porque han tenido una actitud en contra la mayor parte del tiempo. Y generar una actitud positiva sobre eso es desandar bastante de sus percepciones, de sus prejuicios acerca de, en este caso, la tecnología. Y entonces se ponen muchas excusas para negarse a las nuevas formas de dar clase integrando las tecnologías, como por ejemplo que la calidad de la educación online es más baja que la educación presencial, o que es un desafío evaluar a los alumnos a distancia, que no se puede evaluar de la misma manera, que tiene mayor carga laboral, entonces ahora estamos todo el día pegados a la computadora, que no hay un corte. Y también hablan de la propiedad intelectual de los cursos, como subimos nuestras clases a las plataformas o las subimos a YouTube directamente y no saben cómo hacer estas cuestiones privadas o temen que sus alumnos después liberen al exterior estas clases, bueno, tampoco las quieren grabar y por una cuestión de propiedad intelectual según ellos. Pero lo más probable es que si todas estas sean excusas y que lo que en realidad sienten es mucha incertidumbre e inseguridad porque se está poniendo en juego cuestiones esenciales, básicas, profundas de su identidad profesional y por lo tanto no quieren hacerse cargo de ese cambio. Como vimos en el texto anterior, esta resistencia puede ser completamente abierta de acuerdo a la autoridad o la posición que tengan adentro del campo, o puede ser encubierta y puede haber un aparente consenso, pero en el fondo no se implementan estos cambios, los tiran para adelante y, o muestran desinterés o falta de compromiso. Este autor va a decir que ocurre más en nivel superior y sobre todo en las universidades nacionales que tienen larga trayectoria y ciertas tradiciones, donde los profesores son los que llevan la cabeza de las decisiones, cómo se da la cátedra, qué métodos utilizan, y es muy difícil imponerle a los jefes de cátedra, a los directores de la cátedra, y a los referentes en general, que ya son muchas veces investigadores experimentados, que ya están muy armados a su modo, imponer, porque ellos sienten que se les está imponiendo un cambio que no consideran necesario. Se supone que ellos son las cabezas, los expertos de sus campos, y sin embargo son los más resistentes a la hora de implementar estas nuevas herramientas, estos nuevos métodos, estos dispositivos. Y entonces acá viene el tercer factor de que hablaba el autor, y es la autoeficacia, la percepción de la autoeficacia. Y cómo consideran que existen barreras o deficiencias autopercibidas, porque realmente no lo han comprobado, no han comprobado de ciencia cierta que ellos son incapaces de llevar a cabo estas cosas, simplemente se perciben como incapaces. Y se pone de frente esta autopercepción cuando ya nos queda otra que implementar estas transformaciones.
Entonces acá aparece una expectativa de su desempeño que muchas veces puede ser irreal y que genera mucha angustia. Ellos van a relacionar, estos autores van a relacionar la autoeficacia con el síndrome de burnout o el cansancio crónico, y van a decir que cuanto más manifiestan cansancio crónico o que el trabajo lo supera, es porque tienen una baja percepción de su autoeficacia, porque creen que no van a poder dar con las expectativas de desempeño que ellos mismos construyeron en primer lugar. Así que todas estas cuestiones son relevantes, más que nada para poder detectar personalmente cuáles son esas actitudes de resistencia que pueden ser inconscientes, que ni siquiera nosotros mismos podemos considerar resistencias, pero que sin embargo están afectando a nivel institucional y a nivel de la comunidad educativa la implementación de estas transformaciones que sí son necesarias. Entonces, ¿cómo enfrentar la resistencia al cambio? Bueno, ya varios autores estuvieron pensando esto justamente porque toda esta investigación se da para ver qué se hace frente a la resistencia, que obviamente se va a dar, no hay una transformación que se dé sin resistencia. Y por lo que dijo también Paredes Labra, no solo es imposible que no se dé resistencia, sino que los conflictos son necesarios para la transformación. Y si no se ponen esos conflictos sobre la mesa en la institución, es imposible que la cultura institucional cambie. ¿Cuál es el rol entonces del docente en este cambio de la cultura institucional? Bueno, revisar justamente sus propios prejuicios, darse cuenta si son excusas lo que se está dando, si lo que realmente se tiene es miedo e incertidumbre, si de verdad se está en contra de esos cambios, por qué se está en contra de ellos, si son innecesarios, y entonces qué propuestas se tienen que dar si ese cambio realmente no debe llevarse a cabo. Ponerse en un lugar de actor social también implica no solamente omitir tu participación, sino participar para que las cosas que te parecen negativas no ocurran. Pero si realmente no te estaban pareciendo negativas y era un problema más bien de construcción identitaria, de tu personalidad, de tu autopercepción, falta de confianza en sí mismo o una creencia de mal desempeño, entonces es necesario identificar cuáles de estos factores realmente son los reales, cuáles te están haciendo resistente al cambio. Y si finalmente después de evaluar esas cuestiones internamente, resulta que consideras que el cambio es positivo y querés hacer algo al respecto, pero la verdad es que no sabes cómo y podés pedir ayuda a los gestores del cambio, a los capacitadores, a los directivos, a otros docentes. Pero se tiene que hacer manifiesto, se tiene que hacer explícito cuál es la razón, la causa de que exista esa resistencia. Desde la institución entonces se puede motivar a que haya una reevaluación interna de las resistencias con diferentes incentivos, para decirlo, ¿no? Que pueden hacer que uno quiera soltar un poco la resistencia, como la estabilidad laboral, la mejor remuneración, mejores condiciones laborales, la promesa de mayor autoridad, mayor estatus, otra posición de responsabilidad, que te pueden dar autosatisfacción profesional, o sea, la promesa tanto de capital material o de capital simbólico. Que vas a tener mayor disponibilidad de tiempo y menor esfuerzo, que podés cambiar tus formas de trabajo para bien en general. Y estas promesas se tienen que poder dar a corto plazo para que las motivaciones sean reales, si no, bueno, no funcionan. Y tiene que haber toda una planificación y programación, como ya lo habíamos dicho antes, desde la institución, desde los directivos, para que estos cambios se vayan haciendo progresivamente y sean profundos, calen realmente en el sentido común y en la cultura institucional de cada uno de los miembros. No voy a seguir hablando más de resistencia al cambio por ahora porque después lo que quiero que charlemos es
la otra parte, que es el docente como mediador cultural, y no solo cómo romper con las resistencias, sino actuar positivamente. Si estamos pensando al docente como un nuevo actor social, o sea, no es nuevo, como el actor social que debería ser, tiene que pensar también en sus obligaciones y responsabilidades como mediador. Y entonces no solo es una indicación, un consejo que no tengan resistencia a estos cambios, es una obligación y deben poder implementar estos cambios después de haber sido evaluados como positivos, obviamente, y no pueden ponerse como excusas cuestiones individuales de incapacidades autopercibidas, porque el trabajo del docente principalmente es de transmisor cultural, de mediador, y no puede negar ciertas cuestiones de la realidad, tiene que poder preparar a sus alumnos para eso y bueno, no puede mirar para otro lado, no puede ocultarse en la omisión, en el falta de compromiso con la institución, en que esas cosas no le competen, en que no saben, que no están preparados. Porque justamente es una de las cuestiones que deberían construir su identidad profesional, esta idea del mediador cultural. También ahí entran varias cosas que tienen que ver con la autopercepción y la percepción de lo que es la profesión docente y cómo se perciben los contenidos a enseñar o las habilidades o las capacidades a enseñar también. Bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante, así que bueno, vayan leyendo y lo hablamos en la clase siguiente. Nos vemos.